Hay algo curioso en la última temporada de Euphoria. No creo que sea mala, de hecho tiene momentos que me gustaron bastante. Hay escenas súper emocionantes, algunos personajes nuevos que funcionan muy bien y cuenta con varias ideas interesantes. El problema es que muchas de ellas simplemente no encajaban con lo que yo esperaba de Euphoria. Pero ¿quién soy yo para decir cómo debe terminar esta serie? Esto es solo una opinión. Y para más opiniones y cosas bonitas que podrían interesarte, puedes unirte a este pequeño canal. Pero bueno, mientras avanzaba la temporada tenía una sensación que se mantuvo hasta el final. Sentía que estaba viendo una serie diferente. Y creo que ese es mi principal problema con el final de Euphoria, porque cuando pienso en las primeras temporadas no solo veo a Rue, Jules o Nate, también recuerdo la identidad de la serie. La serie estaba llena de colores neón, de música increíble y de una forma muy particular de mezclar situaciones extremadamente fuertes con una estética casi alucinógena. Euphoria era una serie sobre personas con problemas serios, pero contada de una forma que la hacía sentirse única. Por eso el cambio de tono me resultó tan extraño, y entiendo perfectamente lo que intentaron hacer. La historia se acerca mucho más a un thriller criminal o a un western moderno. El problema es que constantemente parecía sacada de otra serie. Y yo sé lo que dijo Sam Levinson, que quería quitarle la protección al mundo juvenil para enfrentar a los personajes al peligro del mundo adulto. Y también sé que está satisfecho con cómo terminó la historia, pero para mí las inconsistencias siguen estando ahí. Y creo que esas se muestran gigantescamente cuando vemos individualmente a los personajes. Nate es probablemente el mejor ejemplo. Durante las primeras temporadas era uno de los personajes más peligrosos de toda la serie. Era manipulador, frío y capaz de controlar prácticamente cualquier situación a su favor. Estamos hablando de alguien que manipuló a más de un personaje y que llegó a apuntarle con un arma a su exnovia para conseguir lo que quería. Un tipo hasta las huevas, pero complejo. Por eso me sorprendió tanto verlo durante esta temporada. Varias veces parece que la historia está preparando el regreso de ese Nate frío y estratégico que conocíamos, pero nunca termina pasando, incluso cuando tiene motivos para actuar debido al peligro constante que enfrenta. Muchas veces termina reaccionando de forma pasiva, o tomando solo las peores decisiones posibles que eventualmente lo llevan a su muerte. Nate tenía muchas cosas por explorar que simplemente fueron abandonadas, dándole un final concreto a un personaje que tenía espacio para crecer, ya sea en un camino de autoaceptación o autodestrucción. Y eso es algo que pensé con varios personajes de la serie, no porque hayan cambiado. Todos los personajes cambian y es normal. El problema es que muchas veces no sentí que estuviera viendo una evolución natural, sino versiones distintas de personajes que ya conocíamos. Jules siempre fue vulnerable, pero también era alguien con una enorme personalidad, y esa personalidad no se lo aflota en su nuevo estilo de vida. Casi siempre buscó la validación masculina, pero también tenía muchas más capas que eso. Lexi, que siempre parecía la persona más observadora y capaz, pasó a volverse una persona mucho más ingenua que antes. Varios de ellos terminaron sintiéndose mucho más simplificados o atrapados en versiones menos interesantes de sí mismos. Y mientras todo eso pasa, la serie empezaba a alejarse un poco más de lo que durante años había sido su foco central. Porque para mí Euphoria nunca fue sobre criminales, nunca fue una serie sobre mafias, conspiraciones o venganzas. Era una serie sobre Rue, sus amigos, sobre la adicción, salud mental y sobre una lucha interna. Todo lo demás existía alrededor de ese conflicto. Pero aquí sentí que la balanza se inclinó más hacia las amenazas externas. Pero bueno, vamos a la parte del final que más sentimientos encontrados me dejó: la muerte de Rue. Hay algunas cosas que me gustaron de cómo trataron esa parte. Todo lo relacionado con la visión que tuvo Rue de su familia me pareció bastante emotivo. Los momentos donde piensa en las personas que marcaron su vida e incluso las referencias a Fesco funcionaban súper bien emocionalmente. El problema llega un poco cuando pienso en la forma en la que termina su historia. Euphoria fue una serie sobre la adicción, sobre una persona que lucha constantemente contra sí misma. Por eso siempre sentí que el desenlace de Rue iba a estar conectado directamente con sus propias adicciones. Que si llegaba a pasarle algo sería por una recaída, por volver a consumir, básicamente por no poder escapar de los mismos problemas que la habían perseguido durante toda la serie. Pero eso no es lo que pasa. Rue termina muriendo porque Álamo adulteró las pastillas con fentanilo. Y para mí eso cambia completamente la lectura del final. Porque una cosa es que Rue destruye su vida tomando una decisión equivocada. Eso habría sido una consecuencia directa de la pelea que lleva consigo misma desde el inicio de la serie. Pero aquí siento que la tragedia viene desde afuera. Sé que es parte de las consecuencias de sus acciones, pero también es una consecuencia externa más que interna. Y para mí eso es lo que le da un toque diferente que no me termina de convencer. O sea, está bien, pero simplemente no me termina de impactar tanto el mensaje como si tal vez el camino hubiese sido otro. Igual hay muchas cosas que me gustan. Ali sigue siendo uno de los personajes más interesantes y su camino de duelo constante me encantó. Y sí, admito que me dio bastante satisfacción ver cómo vengaba a Rue. Pero justamente por todo lo que representaba el personaje durante la serie, también me resultó extraño verlo convertido en Punisher. Maddie sigue siendo un personajazo que conserva gran parte de la personalidad fuerte y calculadora que la marcó en las primeras temporadas. De los nuevos, Bishop me parece un personaje súper interesante, y Álamo funciona bastante bien como una amenaza a los personajes. Sobre estos dos
y cómo Bishop le quita las balas del arma a Alamo antes de enfrentarse con Ali, me quedan algunas dudas. Ya sé que le gusta sorprender a la gente y entiendo los paralelos de la historia de la serpiente con la tradición del final. Sin embargo, me hubiese gustado que exploraran más las motivaciones particulares que llevaran a Bishop a traicionar a Alamo, más que pensar que era un cúmulo de cosas y que estaba harto de él y de sus tonterías, y tal vez de sus sombreros también. Ya en resumen, con lo bueno y lo malo de la última temporada, lo que más quedó conmigo es que nunca pude quitarme la sensación de que estaba viendo una serie distinta. Y eso también se nota en la cantidad de historias que desaparecen sin un cierre realmente claro. Personajes importantes que reciben mucha menos atención de la esperada, algunas tramas que quedan abiertas y ciertos conflictos que parecían fundamentales terminan diluyéndose en el camino. Parte de estos problemas definitivamente es porque la producción de esta temporada estuvo marcada por muchos cambios, dificultades, desacuerdos que llevaron a salidas como la de Labyrinth, quien se encargaba de la música en las primeras 2 temporadas, y pérdidas súper tristes como la de Angus Cloud y Eric Dane. Aparentemente Fez iba a ser de los personajes centrales de la temporada, pero tras su fallecimiento tuvieron que adaptar muchas partes de las ideas e integrarlas a otros personajes. Pero bueno, independientemente de los motivos, todo tuvo un impacto real en el destino de la última temporada. Igual cuando pienso en el final de Euphoria, no siento que sea un desastre. Tampoco siento que malogre todo lo que vino antes. Simplemente creo que perdió gran parte de lo que la hacía tan especial. Como temporada aislada puedo encontrarle muchas virtudes. Como historia propia incluso me parece súper interesante. Pero como la conclusión de Euphoria, constantemente tuve la sensación de que estaba viendo una serie que se llamaba igual, pero ya no era exactamente la misma. Ahora, ¿quieres saber qué me causaría gran euforia? Que puedas dejar tu like, suscripción y, ¿por qué no?, un comentario. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en otra ocasión. Chau chau.